¿Sabes qué? Que una amiga me dijo que se borraba. No sé qué hay de eso. Yo lo traté de copiar en el computador y no se demora y por lo menos en mi computador no se copió. Claro. Qué pena. Bueno, Ya voy a tratar de compartir la pantalla mientras, ¿ya? Me tienes que dar el pase, Marco. Ya. Un momentico. Andrea. Hola, Consuelo. Te veo. Estás sin micrófono. ¡Al fin! Al fin te resultó. ¡Qué buena! Voy a buscar la Biblia. Ya. ¿Cómo estás, Andreita? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. A ver si ahora puedo. No, todavía no se No, puede. No, ¿no puedes? no. Ya. Me sale un cartelito que dice que está inhabilitado por el anfitrión. Qué raro. Ya estoy. Oye, yo decía que raro, me sale un hombre, no sé qué, en qué me habré metido. Es que es la primera vez que me puedo meter. Entonces, que me salgas tú, encontré que, ¿a dónde será que me van a mandar aquí? Claro. Sí, la Vero también tenía el problema de una amiga que también tiene Yahoo. Entonces le dije que a ti te había costado tanto poder comunicarte, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hay que entrar temprano. Puede ser, ¿eh? Cuando Porque uno entra más tarde, cuesta más. las veces, claro, las veces anteriores me veía yo nomás, pues. Ahí, Bueno, pero Andrea, no había ¿estará? A ver, voy a ver. Es que mira, verte no importa porque depende, ahí sí, Ya. hay regio. Ya. Ya, Excelente. y ahora entonces, aquí, ¿se ve ahí? Perfecto. ¿Se ve? ¿No? Está cargando. Cargando. Ahí. Ahí sí. Ahí Ahí estamos. sí, ¿se ve en la pantalla? Sí. Sí. Oh, que está malo el audio. Está súper malo el audio. No, te escucho muy bien yo. Yo también. ¿Sí? Sí. Ah, entonces a lo mejor es mi receptor. Ya estamos en la hora. Sí. Para empezar, Sí, estamos en la hora, Andrea. sí. Ya vamos a empezar entonces con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí, muy bien. Ya, hoy día vamos a avanzar hacia San Pablo. Porque la vez anterior vimos a San Esteban, ¿verdad? Y también comentamos cómo San Pablo, en el fondo, el martirio de San Esteban fue muy importante para San Pablo porque él o sea, internamente sucede un misterio, ¿no es cierto? Que es el misterio de la conversión. Pero sin testigo, estos misterios no se producen. Así que Esteban fue un testigo muy importante en el camino de Saulo, ¿ya? Bueno, vamos entonces a avanzar. Primero que todo, ¿quién es Saulo? ¿Ya? Pablo es en griego, el nombre Pablo es en griego. Saulo es un nombre hebreo que tiene que ver con el nombre de Saúl, que fue uno de los reyes, del primer rey de Israel, ¿no es cierto? Se llamaba Saúl, y de la tribu de Benjamín, y entonces Saulo él mismo se va a catalogar como de la tribu de Benjamín. Entonces vamos a leer primero en Hechos 22:3. Yo lo anoté porque es tan interesante, ¿verdad? Para que leamos todos igual, pero el que quiera buscarlo en su propia Biblia, y compartimos después la diferencia de palabras, ¿ya? De traducción. Dice, ¿quién es entonces? Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, se refiere a Jerusalén porque ahí está. He instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. Entonces, lo primero que tenemos que Saulo entonces es un judío, ¿de dónde? De Tarso de Cilicia, pero ¿qué sería Tarso de Cilicia? ¿Se acuerdan que hemos usado? Yo voy a tratar de rescatar las palabras que ya hemos usado para que podamos usarlas con mayor fluidez, ¿ya? Entonces, Tarso sería una diáspora, ¿ya? Entonces, es un judío de la diáspora, pero educado en esta ciudad, en Jerusalén, educado en Jerusalén. Pero esto vamos a ver un poquito más adelante, y yo les pongo como la instrucción de un judío, ¿ya? Eso es a partir de los 15 años, antes no, ¿ya? He instruido a los pies de Gamaliel. Bueno, hay toda una corriente hoy día que dice que eso no es verdadero, pero hay muchas partes en que sí sale de la Biblia, que sí sale que fue instruido por Gamaliel, ¿ya? En la exacta observancia de la ley de nuestros antepasados. O sea, era bastante fanático. Esto es curioso porque él es de la diáspora, y en la diáspora nosotros tenemos que que los judíos de la diáspora son más afectos a Roma. Entonces les gustaba mucho la belleza de las estatuas, ¿no es cierto?, el arte. Todo eso es más propio de los griegos, ¿ya? En el segundo trozo que les tomé, que está en Filipenses 3, 5, 6, dice, fui circuncidado al 8º día, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que proporciona la ley, intachable. O sea, esto es lo que él dice de sí mismo, es impresionante, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que significa fui circuncidado al 8º día? ¿De qué es lo que nos está hablando? ¿O qué se imaginan ustedes de qué está hablando? Que cumple la ley. Que cumple que la estaba ley escrita. estrictamente. Exactamente. La familia.
La familia. Bien. El mandato de Moisés, que había recibido Moisés era, o sea, perdón, que había recibido Abraham, era que los varones tenían que ser circuncidados al 8º día. Por ejemplo, Jesús, Juan Bautista también fueron circuncidados al 8º día, ¿ya? Después dice, pertenezco a la tribu de Benjamín. Ligerito les voy a mostrar un mapa para que podamos ubicarnos cuál era la tribu de Benjamín, pero pertenece a la parte de Jerusalén, del territorio de Judá, ¿ya? Judá y Benjamín siempre tuvieron el territorio compartido, ¿ya? Es todo el terreno entre, muy cerca del Mar Muerto, ¿ya? Después, hebreo e hijo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Entonces aquí tenemos las características religiosas que tenía San Pablo, ¿ya? Primero vamos a hablar de Saulo, ¿ya? Después vamos a hablar de San Pablo más adelante. Fariseo. Entonces los fariseos tenían una serie de creencias que yo no sé si ustedes se acuerdan, porque las va a ocupar mucho, estas creencias, en su discusión con el Sanedrín y con los otros fariseos, ¿ya? Y sobre todo con los saduceos, ¿ya? Los fariseos creían en la resurrección y también creían en los santos ángeles, ¿ya? En cambio los saduceos no. Entonces cada vez que se quiere hacer una confrontación, Saulo va a sacar después San Pablo más tarde va a sacar estos temas para provocar una discusión en el lugar donde está, ¿ya? Sobre todo cuando son oponentes y lo persiguen. Después, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, o sea, él se considera un perseguidor de la iglesia porque realmente lo fue. En cuanto a la justicia que proporciona la ley, aquí viene la palabra que a mí más me impacta, intachable, ¿ya? Como hemos hablado en otras reuniones, los fariseos eran los maestros y los que estudiaban la Torá, la Biblia, ¿ya? Entonces, es muy interesante ver que los fariseos eran considerados en general, como él mismo se autodefine, de intachable. ¿Por qué? Porque cumplía todos los mandamientos, ¿ya? Eso es lo que significa intachable en este sentido, porque él dice en cuanto a la justicia que proporciona la ley, o sea, yo considerado bajo el punto de vista de la ley, soy intachable, ¿ya? Es como que yo dijera, no tengo pecado, ¿ya? Bueno, entonces la primera etapa que vamos a ver de Saulo es de Tarso a Jerusalén. Aquí en este mapa es medio blancucho el mapa, ¿ya? Pero no encontré ninguno mejor que se pudiera ver claramente a dónde estaba, a pesar de que no sale el nombre, ¿ya? A donde está este puntito rojo, ¿ya? Ahí está ubicado Tarso, en el sur de Turquía. Y Jerusalén está acá, aquí al sur, ¿ya? Este es Palestina, de ahí del Líbano hacia abajo, ¿ya? Y Jerusalén está ahí. Entonces, el recorrido que va a hacer Saulo para llegar de Tarso a Jerusalén, no podríamos decir que es muy fácil. Bueno, siempre tiene dos posibilidades, ¿verdad? Por mar y por tierra. ¿Ah? Ahora vamos a seguir viendo entonces qué significa esto de Tarso a Jerusalén. Aquí tenemos, esta es una foto mía, ¿ya?
de la casa de Saulo, ¿ya? De San Pablo. Entonces tenemos aquí un pozo, que es una de las pocas cosas que quedan auténticas de la casa de Saulo en Tarso, ¿ya? Y después acá les puse un mapa, porque es interesante ver, ay, se me fue. Interesante ver, perdonen, me voy a salir y voy a volver a entrar. Es muy sensible, quedó donde mismo. Ya, ahora sí. Ya, vamos aquí. Entonces, muy interesante ver cómo están indicados en este mapa los caminos que había en esa época. Había una ruta, que es la que se llama Vía Maris, que es la que va por la costa, ¿ya? También hay otra que va por el centro por el centro del país, ¿no es cierto? Pero ya estaríamos dentro de Palestina. Y hay otra ruta que está en rojo, ¿ya? Que esa es la ruta que se seguía por la orilla del lago, o sea, del río Jordán, ¿ya? Ahora, para que nosotros nos hagamos una idea de cómo era la vida de un judío, obviamente observante, no estamos hablando de un judío que le importaba nada, porque hoy día también tenemos judíos observantes y judíos que no viven la religión, ¿ya? Entonces, lo primero es que al 8º día tenían la circuncisión. Después, a los 40 días, la presentación en el templo. Estos son, incluso, por ejemplo, la presentación es un misterio del rosario, ¿verdad? Que llevaban al niño después de la cuarentena de la madre al templo a presentarlo al Señor, ¿ya? Después, a los 5 años, comenzaba la lectura de la ley o Torá. Esto se hacía en la sinagoga, ¿ya? En todas las sinagogas del país, a los 5 años los niños entraban a la sinagoga a estudiar hebreo para poder leer después la Torá, ¿ya? A los 10 años ya tenían que conocer los comentarios de la Mishnah. Esta es la tradición judía oral, ¿ya? Y de todos los rabinos más importantes de Israel. Hoy día eso se llama el Talmud, ¿ya? A los 12 años los niños tenían el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa hijo, mitzvah de el cumplimiento. Mitzvah son los mandamientos, ¿ya? Entonces el cumplimiento de los mandamientos. O sea, era considerado ya a los 12 años un adulto. Incluso en la ceremonia esta del Bar Mitzvah, se les cambiaba la ropa de niño por una ropa de adulto. Y de ahí en adelante pasaba a tener que cumplir. ¿Qué cosa? Lo que está en el siguiente punto. Los 613 preceptos y todas las purificaciones correspondientes. ¿Ya? Esto es bien sacrificado, ¿ya? Porque se supone que a los 10 años ya está imbuido en todo el conocimiento de su religión
y el tema es que la casa lo apoya mucho, ¿ya? No es que él esté solo en este cumplimiento o en esto, sino que él está apoyado tanto por la madre como por el padre en todas las cosas que tienen que ver con esta instrucción, tanto de la lectura como de los comentarios de los rabinos, ¿ya? Después viene que a partir de cumplir los preceptos, dentro de los preceptos está el participar en todas las fiestas judías que son obligatorias. Estas son 3. ¿Se acuerdan que las vimos? La Pascua, Pentecostés y las tiendas. Son las 3 fiestas que hay obligación de ir a Jerusalén. A partir de los 12 años tienen que ir. Entonces, si la familia tiene medios económicos, van a las 3. Si tienen menos, por ejemplo, la gente de Galilea o de las diásporas, tienen obligación de ir, obligatorio, la Pascua, ¿ya? Y las otras puede que no. Y después a los 18 años tienen el matrimonio que ya está acordado desde que nacen, ¿ya? Esto es propiamente la vida de cualquier judío normal, observante, hasta el día de hoy. ¿Ya? Eso no ha cambiado, son 4000 años de estas tradiciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los judíos que se hacen cristianos? ¿Qué creen ustedes que les pasa? Aquí tenemos un grupo judío estudiando la Torá. Les quiero explicar un poco lo que significan las vestimentas, porque a ustedes les deben parecer media extrañas, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que tienen es un kipá, que es lo mismo que usa nuestro obispo y el Santo Padre, ¿verdad? Que es este gorrito que usan sobre la cabeza, ¿ya? Después, si ustedes se fijan, tienen unos cuadrados negros en la frente. Perdonen, voy a echar un poquito de propóleo. Ya, entonces los tefilim, así se llaman, es este extraño objeto religioso que tienen los judíos. Solo lo usan los hombres, ¿ya? Y es esta cajita negra que va aquí, y luego tiene unas correas que, si ustedes la ven en el brazo adelante, llegan hasta la mano. Y a la altura del corazón, la correa tiene otro cuadrado igual al de arriba. ¿Qué significa esto? Esto es maravilloso, este objeto. En los 2 cuadrados están los mandamientos, ¿ya? Y Dios le ha dicho a Moisés que no debe separar los mandamientos, o sea, la ley, de la mente y del corazón, y que después esto tiene que llegar
hasta la mano para que sea una totalidad del ser el que practique el mandamiento. La mente, el corazón y la mano, que significa el trabajo, ¿ya? Entonces, si ven, la correa da la vuelta por la cabeza, baja, enrolla todo el brazo y toma la mano. Después, lo otro que tienen es un manto que se llama manto de oración. Después me parece que puse otra foto donde se les ven las filacterias, ¿ya? Que no sé si se acuerdan ustedes que todos los fariseos tenían mantos con filacterias, pero hoy día se usan por dentro de la camisa y salen los flequitos hacia afuera nomás. Entonces tienen que tener 12, o sea, 10 flecos a cada lado, porque cada fleco corresponde a un mandamiento, ¿ya? Y la Torá, así es la Torá, ¿ya? Son 2 rollos que se guardan en un estuche muy lindo, muy elaborado, y para poderla leer se tienen que abrir 3 columnas. Está escrito en columnas. La Sagrada Escritura no tiene ni capítulos ni versículos, ¿ya? Ni tampoco títulos, ¿ya? Eso lo pusieron los impresores a partir del año 1500, cuando se empezó a imprimir la Biblia. La Biblia es un solo trozo en que ni siquiera hay puntos y comas, nada, ¿ya? Así que, y cuando uno estudia el hebreo más primitivo, la lectura de la Biblia más primitiva, es incluso sin vocales, porque después van a haber unos sabios que le van a poner unas vocales que son puntitos nomás, puntitos y rayas, que van debajo de las palabras para poder ubicar las vocales. Entonces, este es un idioma bíblico, el idioma bíblico, el hebreo bíblico, es un alfabeto que se aprende, se memoriza, sabiendo que hay cambios, ¿ya? Entonces, por eso que las traducciones de repente los nombres son diferentes, porque no hay vocales. Entonces da lo mismo, por ejemplo, Yeshua y Jesús o Salvador es lo mismo. O sea, está escrito y corresponde a lo mismo. Jesús y Yeshua significan Salvador, ¿ya? Y está Jesús y Yeshua se escriben igual en hebreo, ¿ya? A Jesús no le decían Jesús, le decían Yeshua, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que es un mundo que nosotros desconocemos absolutamente. Es un mundo totalmente desconocido para nosotros, el mundo judío, ¿ya? Yo voy a ir tratando de que vayamos entrando para que podamos después comprender, porque esto hace que se le facilite a uno mucho la lectura del Evangelio, ¿ya? Bueno, después, ¿qué va a pasar después de los 15 años? Voy a tomar a Saulo acá y les puse arriba una máxima que tienen los judíos. El hombre que no enseña un oficio a su hijo le enseña a ser ladrón. Así que todo padre, sea de la condición social y económica que sea, le enseña un oficio al hijo, siempre. Entonces, por eso es que José le enseñó a Jesús a ser, miren, nosotros normalmente en la tradición decimos carpintero, pero no es propiamente carpintero lo que fue José, ¿ya? José fue una especie, hoy día lo llamaríamos
los que trabajan con los arquitectos, se me fue el nombre, bueno, en el fondo, Constructor. constructor, eso es lo que era, un constructor, porque tenemos que pensar que primero que todo en Israel no hay mucha madera, no hay tantos árboles, no hay tanta madera. Entonces, ser carpintero es medio extraño, ¿ya? Mientras que sí hay mucha piedra. Todo es de piedra, todo, todo. Tú donde camines te encuentras una piedra, una roca, una cueva, todo es piedra. Entonces, ellos eran expertos en tallar la piedra. Y todos los edificios en Israel eran de piedra. Entonces, lo más probable es que haya sido un constructor y que haya participado por el tiempo, por ejemplo, en la construcción de Tiberíades. Tiberíades se empezó a construir más o menos el año 10 después de Cristo y duró mucho tiempo. Así que José lo más probable es que haya trabajado en la construcción de los palacios de Tiberíades. Tiberíades se llamó la ciudad de los palacios, ¿ya? Al lado del lago, alrededor del lago Galilea. Ahora, Saulo, a los 15 años se va a Jerusalén y estudia ciencia sagrada en Jerusalén. Doctor de la ley y escriba. O sea, la inteligencia de Saulo era impresionante, ¿ya? Además que tenía esa facilidad de los dedos que no todas las personas las tienen en esa época, muy pocas, ¿ya? De la motricidad fina para poder escribir. Todos sabían leer, pero no todos sabían escribir. Esto nos indica a nosotros que tenía una muy buena posición económica y social en su familia. ¿Por qué? Porque era muy caro mandar un hijo, como lo es hoy día, a estudiar a otro lugar, ¿ya? Así que eso indica que los papás tenían una muy buena condición económica, ¿ya? El oficio que le enseñó su padre es tejedor de carpa. Aquí yo les puse una imagen de cómo eran las carpas, ¿ya? Ellos hacían entonces esto tejido con pelo de cabra, que son unas cabras que habitan en Cilicia, que Tarso queda en Cilicia, ¿ya? Entonces, el pelo de cabra era muy duro y muy resistente al agua, y de ahí viene el nombre los cilicios, que se ocupaban, ¿no es cierto?, entre los primeros cristianos y hasta muy avanzados, ¿no es cierto?, el siglo XVIII, incluso XIX, que usaban los monjes para hacer penitencia, ¿ya? Entonces era un pelo retorcido, oscuro, que se usaba para esto. Ahora, sabe hablar griego por contacto, porque vive en un ambiente bilingüe. ¿Por qué decimos esto? Porque no vemos ningún rasgo griego en la educación de Saulo. No, él no tiene rasgos griegos, ¿ya? Su familia, entonces, como dijimos antes, una familia acomodada que tenía ciudadanía romana. Por eso que San Pablo en un determinado momento va a decir, soy romano. ¿En qué consistía la ciudadanía romana? No sé si alguien sabe que nos pueda contar. ¿No? Ya, cuando alguien le prestaba servicios al emperador,
se le concedía la posibilidad de comprar un título de ciudadanía romana, ¿ya? Y ese título era heredable, o sea, San Pablo lo heredó, ¿ya? De su papá, que como tenía una buena posición económica pudo comprarlo. Y además tiene que haber servido de alguna manera, porque pensemos en las carpas, para todos los ejércitos son muy importantes las carpas, así que seguramente hizo algo importante en ese ámbito, ¿ya? Y vuelvo a recalcar acá, esta familia, a pesar de que tenía ciudadanía romana, no tenía atracción hacia lo griego, que eso se notaba en las artes y en los deportes, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque eran judíos observantes, ¿ya? La mayoría de los judíos que vivían en la diáspora eran saduceos y estaban a favor de Roma y practicaban y les gustaban mucho las artes y los deportes, ¿ya? Entonces, eso sería, acuérdense que el Imperio Romano va a entrar en el año 200 antes de, no, 160, para ser preciso, 164 antes de Cristo, a conquistar Palestina. Así que en esa época todavía había mucha cosa griega, y después entonces el imperio, ya cuando avanza la conquista de Roma, va a llamarse greco-romano o helenista también, ¿ya? Entonces eso es lo que es donde Saulo se educó, en ese ambiente, en un ambiente greco-romano, pero con una influencia importantísima farisea que lo hace muy religioso, ¿ya? Ahora vamos a leer en Hechos 9, del 1 al 19. Si alguien lo quiere leer, abre su micrófono y lo lee. Vamos a ir siguiendo para que ustedes sepan el texto tal cual, ¿ya? Así que ustedes pueden dejar marcado en el lugar donde leemos y ya hasta donde llegamos, y la próxima clase seguimos de ahí para adelante, ¿ya? Ya, ¿alguien quería leer? ¿Yo? ¿María Elena? Ya. Sí, Sí, María Elena. ya. Saulo todavía proyectaba violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió documentos dirigidos a las sinagogas de Damasco que lo autorizaran para llevar presos a Jerusalén a cuantos encontrara, hombres o mujeres que fueran del camino. Pero mientras se dirigía a Damasco, cuando ya estaba cerca, de repente lo rodeó una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían detenido atónitos, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estaba ciego y permaneció 3 días sin comer ni beber nada. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: anda a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas
por un hombre llamado Saulo de Tarso, que está orando, y acaba de tener una visión en que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído hablar a muchos de los males que este hombre ha causado a sus santos en Jerusalén, y que ahora tiene poder de los jefes de los sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: anda pues este hombre me será un instrumento valioso y dará a conocer mi nombre tanto a los paganos y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno de Espíritu Santo. Al instante fue como si se le cayeran escamas de los ojos y pudo ver. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Parece que llega hasta ahí. Hasta ahí, sí. Sí, llega hasta ahí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ya. Miren, yo quise hacer acá, vamos, porque la primera clase hicimos una lección divina y después no hemos vuelto a hacer. Entonces, o hemos hecho solamente la parte de la meditación y no la completa. Ahora vamos a hacer completa, ¿ya? Entonces, la primera parte, la lectura, ya la hicimos, ¿no es cierto? Es el número 1. La segunda parte es la meditación. Entonces, yo quise hacer aquí un esquema de cómo tenemos que trabajar la meditación, porque a veces uno se salta muchos ítems cuando lee, ¿ya? Porque lee rápido. La meditación tiene que ser muy reposada y tranquila. No se puede hacer una lección en menos de media hora, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a tener, que dice, entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Entonces, lo primero que tenemos son que le pide cartas del sumo sacerdote para ir a Damasco y ahí encontrar gente del camino, que así se llamaban los cristianos al principio, ¿ya? Les decían la gente del camino. Ahora lo interesante acá es la palabra que nos aparece en el versículo 2, que dice, le pidió carta para las sinagogas. ¿Por qué? Porque se acuerdan que vimos que los cristianos, cuando se empiezan a dispersar, van a seguir perteneciendo y yendo a las sinagogas y en otras partes, ¿no es cierto? Y en Jerusalén al templo. Porque hasta el año 70 no se va a distinguir, el 70 después de Cristo, ¿ya? No, el mundo, tanto los romanos como los judíos, no van a distinguir a los cristianos de otra secta judía, ¿ya? Entonces, el camino o los cristianos fueron considerados hasta el año 70 después de Cristo, en que fue la destrucción del templo de Jerusalén. Hasta ese momento fueron considerados por todo el mundo como judíos, ¿ya?
Y entonces, ¿a dónde iban los cristianos? A la sinagoga. Y entonces, en la sinagoga, San Pablo iba a ir a tomar preso a los que predicaban a Jesucristo dentro de la sinagoga. ¿Ya? Ya. No sé si alguien quiere agregar algo a este trozo hasta el versículo 2, el 1 y el 2. ¿Hay algo que a usted le llame la atención? ¿Cuán importante eran las sinagogas? Porque se va el sumo sacerdote a pedirle cartas y esas cartas se iban a presentar ¿a quiénes en las sinagogas? A los jefes de sinagoga, ¿ya? Hay ¿Y jefes tenían de poder político? No. Por ejemplo, Jairo, en Galilea, Jairo era el jefe de una sinagoga, ¿ya? ¿Se acuerdan uno que tenía un hijo enfermo? Una hija. Una hija, perdón, sí, una hija. Ese era jefe de sinagoga, pero ¿de quiénes dependen? Dependen del Sanedrín y del grupo del sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote tiene poder sobre las sinagogas. ¿Es eso lo que quieres saber? Sí, eso era. Ya. Entonces, al pedir cartas, quiere decir que el sumo sacerdote está mandando investigar qué pasa en esa sinagoga. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces al versículo 3. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Ya, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 3 y 4. Entonces, lo primero que yo noté ahí es que él vio una luz del cielo y cayó en tierra, ¿no es cierto? Y quedó ciego. Les quiero decir que el texto bíblico en ninguna traducción pone un caballo, ¿ya? El caballo se lo pusieron en una pintura famosa, muy famosa, que está en el Museo de Rusia, de San Petersburgo, ¿no es cierto? Ahí, en ese museo, el Hermitage se llama, ahí está esta pintura que hizo famoso un caballo para San Pablo, pero eso no es de realidad, ¿ya? Porque los únicos que usaban caballos eran los romanos. No, los judíos no podían usar caballos. Y San Pablo, aunque tuviera ciudadanía romana, no tenía las características para usar un caballo, ¿ya? O sea que ellos normalmente, los judíos normalmente caminaban, ¿ya? Eso es lo primero. Después, lo envolvió una luz del cielo que cayó en tierra y oyó una voz que le decía, en mi Biblia dice Saúl, Saúl, pero está bien, es lo mismo que Saulo, Saulo. El nombre Saúl y Saulo, miren, tiene una vocal más, que como los textos no tienen vocales, se puede eliminar. Entonces queda Saúl, que es el nombre del primer rey. Ya, entonces dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Ya? Miren, esto lo tengo aquí en el segundo recuadro, pero lo vamos a ver al final, pero se los dejo para que empecemos a pensar. Miren qué curiosa la frase que Jesús le dice, porque Saulo no estaba persiguiendo a Cristo. Y Jesús le dice, ¿por qué
me persigues? ¿Ya? Eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Voy a dejar dos temas que son los más importantes de este texto, ¿ya? Que están en el segundo recuadro. Entonces ahí estamos viendo las palabras de Jesús. Y él le dice, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nuevamente él está reforzando la primera frase. O sea, miren, cada vez que hay una frase o una palabra repetida 2 o 3 veces, hay que tomarla en cuenta y meditarla más a fondo. En este caso, 2 veces aparece ¿por qué me persigues? ¿Ya? Y después si seguimos en el versículo 6, dice, levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Entonces, en esta lectura, ¿no es cierto?, tenemos que se quedó ciego, ¿ya? Y los otros hombres que iban con él, porque él iba con una comitiva, ¿no es cierto?, oían, pero no veían, ¿ya? ¿Y qué hicieron? Llevaron a Saulo de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Esta última parte, ¿no es cierto?, es curiosa, sin comer y sin beber. Los judíos usaban el ayuno al menos 2 veces a la semana. El ayuno judío no es igual que los ayunos que hacemos nosotros. El ayuno judío se priva de comida y de agua desde que aparece la primera estrella, creo que lo vimos ya, del día en la víspera, y que eso aparece más o menos como a las 5 de la tarde y termina al aparecer la primera estrella del día siguiente. Entonces ellos pasan un día entero sin tomar agua y sin comer. Ese es lo habitual de un judío observante, ¿ya? Una consulta. Sí. Los acompañantes, la comitiva de Saulo no escuchó, pero no vio nada. Pero Saulo tampoco vio nada. Él escuchó la voz, vio la luz. Vio la luz. Y lo cegó, ¿ya? Claro. Pero escuchó la voz. Sí. Y los de la comitiva también la escucharon. Claro, pero los otros no vieron la luz. Ya. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver al final, vamos a ver en el recuadro, porque eso es lo más importante, ¿ya? ¿Qué es lo que significa la luz que vio? Muchas gracias. Sí, mira, lo que pasa es que en todas las apariciones que nosotros hemos visto de Cristo resucitado, tanto o también durante la vida pública, ¿verdad?, en que aparece Cristo manifestando su gloria, la luz es impactante, ¿ya? Lo mismo que es cuando se aparecen ángeles, también emiten mucha luz, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar, que está puesto en el siguiente recuadro, ¿no es cierto?, una experiencia de Cristo resucitado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa este sin comer y sin beber? A ver, miren, vamos a hacer un recuento
de lo que hemos visto de Saulo hasta el momento. Saulo es un fariseo, doctor de la ley, escriba, o sea, una persona que conocía al revés y al derecho las escrituras. Cuando Cristo le habla, él se da cuenta, se tiene que haber dado cuenta, yo no sé si se dio cuenta o no, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos inferir que quedó en shock. O sea, hoy día nosotros diríamos que esa persona quedó en shock, ¿sí? Porque imagínense que le habla un sujeto que él considera herético, que fue crucificado y que los cristianos dicen que resucitó. O sea, porque más encima él creía en la resurrección, ¿ya? Entonces, él en esos 3 días es una purificación la que él hace interior, ¿no es cierto? Y para tomar conciencia y para ir masticando de forma, obviamente, guiado por el Espíritu Santo van a ser, ¿no es cierto? Para que se produzca esta transformación, ¿ya? Ahora inmediatamente, un ratito más, les voy a explicar algo que es muy interesante, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos decir que sin comer y sin beber es un momento de purificación ante algo que se descubre a sus ojos y que él, de lo cual él no era consciente para nada. ¿Ya? Estoy en el versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Aquí fíjense ustedes que Saulo tiene una visión de Ananías, pero mientras Saulo estaba en oración. Porque miren, nosotros no podemos pensar que porque él perseguía a cristianos, no era una persona de oración. Él era una persona de oración y de ayuno. ¿Ya? O sea, no era cualquier judío. Además, era una persona muy instruida en la fe. ¿Ya? Respondió Ananías, Señor, he oído mucho hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan su nombre. El Señor le respondió, vete pues, he elegido a este como un instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Aquí entonces el Señor le está mostrando cuál va a ser el camino de Saulo a Ananías para que se quede tranquilo, porque Ananías se turbó un poco con este tema, ¿ya? Y en el versículo 17 entonces, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo.
al instante cayeron de sus ojos unas especies de escama y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estas escamas, ¿qué se les ocurre a ustedes que son estas escamas? Puede ser como una tela que le cubría los ojos, impidiéndole ver, pienso yo. Pero Y ustedes después creen que serán una escama, unas escamas reales o unas escamas espirituales. Espirituales. ¿Ya? Sí, puede Puede ser. haber Son tenido, impedimentos. claro, son los impedimentos que él tenía para ver, pero entre las notas de pie de página tenemos, o sea, entre las concordancias que tengo yo acá, tenemos la concordancia de Tobías, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan de Tobías. Tobías era que mandó a su hijo Tobit a cobrar, esto es del Antiguo Testamento, ¿ya? Que se le cayeron también las escamas, que el ángel preparó, San Rafael preparó una poción con un pescado y eso le colocaron en los ojos y recobró la vista también, ¿ya? Entonces puede haber tenido como una mancha, algo así, una mancha en los párpados, fruto de este resplandor que vio de Jesús, ¿ya? Pero lo más importante es que él en esos 3 días antes de que llegara Ananías y fuera bautizado y recibiera el Espíritu Santo, él ya había estado orando y repasando y viendo hacia atrás cuáles eran las promesas de Dios al pueblo judío, en cuáles habían cumplido, cuáles no, cuáles faltaban, ¿ya? Entonces, esta experiencia que tiene Saulo va a ser importantísima en la iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque San Pablo es el único de los escritores sagrados que es, por así decirlo, teólogo, ¿ya? Y que tenía estudios de Sagrada Escritura. Porque los demás todos conocían las Escrituras y sabían, pero no al nivel de San Pablo. Entonces, el tema de San Pablo va a ser en la iglesia tremendamente importante, ¿ya? Bueno, entonces ahí termina ya el texto, tomó alimento y recobró la fuerza, ¿ya? Ahora vamos a comentar lo que puse separado en este otro cuadro, ¿ya? Entonces, lo primero es que Saulo conoce a Jesús. Hay un texto que en realidad no lo separé, pero ahora me estoy acordando, en que San Pablo dice que él tuvo un encuentro con Cristo resucitado y que él fue escogido por Cristo como apóstol, pero como un aborto, dice, porque como fuera de tiempo, ¿ya? Eso habla de que él ahí se le produjo algo muy, muy importante, porque él lo que vio miren, San Pablo pocas veces en sus cartas nos habla de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque él no lo conoció en la cruz.
Y lo más probable es que no lo haya visto en la cruz. No sabemos si lo vio en la cruz o no. Pero quizás no lo vio nunca. Y en cambio, él vio a Cristo resucitado, igual que los demás apóstoles. Y por eso que él se considera también un apóstol, ¿ya? Y después, eso sería lo primero que tenemos que destacar, ¿ya? Que esta experiencia fue demasiado importante. Ahora les voy a hacer el comentario que les dije sobre la transformación de San Pablo. Porque nosotros normalmente cuando hablamos de San Pablo hablamos de la conversión de San Pablo. Pero a mí me gusta más que conversión llamarla transformación. ¿Por qué? Porque una conversión implica dejar una vida antigua, desecharla y empezar una vida nueva. ¿Ya? En cambio, Saulo va a continuar miren, la lectura de hoy día justamente dice, la lectura de la misa de hoy día decía, yo no he venido a abolir la ley, sino que a darle cumplimiento. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús no borra el Antiguo Testamento para armar el cristianismo, sino que a partir del Antiguo Testamento, del judaísmo, va a avanzar hacia una nueva alianza. Pero nosotros los cristianos, sin el Antiguo Testamento no existimos. Porque ¿de dónde van a salir las primeras alianzas? Salen del Antiguo Testamento. Y hay todo un camino de preparación para llegar a eso. Entonces, Saulo, lo que le va a suceder a Saulo es que él va a descubrir el contenido del Antiguo Testamento y va a llegar a la plenitud que le ofrece Cristo. Entonces, no cambia de religión, porque su religión tenía siempre considerado al Mesías, que iba a venir. Así que estaba dentro de su religión, pero siguió avanzando hasta la plenitud que le ofrecía Cristo. Esto es algo muy interesante de pensarlo y profundizarlo. Es lo mismo que nos pasa a nosotras o nosotros cuando nosotros hemos sido católicos así, tibiones, ¿ya? Y de repente nos viene un remesón y nos transformamos en apóstoles, ¿ya? Y empezamos a tomar un lugar en la iglesia, empezamos a hacer trabajo apostólico, ¿verdad? Y entonces nuestra vida hace un cambio fundamental, pero ese cambio no implica dejar nuestro mundo católico primero, sino que avanzamos hacia un proyecto más pleno, ¿ya? Bueno, se lo dejo para que lo mediten. No sé qué les parece. Está para pensarlo, ¿eh? Está para pensarlo, ¿no? Sí. ¿O ustedes creen que es conversión y que dejó todo? El enfoque que le da realmente tiene coherencia con toda la historia de San Pablo. Porque bueno, este para que ustedes sepan es un enfoque ignaciano. Sí. No es mío. ¿Ya? Pero sería el primer transformado. No, pues. Es que lo que pasa es que en él es muy fuerte la transformación. ¿Por qué? Porque es teólogo.
No es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a San Pedro, que vivió con Jesús, estuvo con Jesús, los apóstoles estuvieron, vivieron con él, pero no entendían nada. Es lo que hemos visto hasta ahora, hasta antes de Pentecostés, no entendían nada, de nada. Recién después de recibir el Espíritu Santo, van a entender. ¿Y Saulo va a entre los entender. apóstoles? ¿Y entre los apóstoles no habían fariseos? El único que podría haber sido fariseo, pero yo no estoy seguro, estoy segura, podría haber sido Judas Iscariote, porque Judas era de la tribu de Leví y era sacerdote. Levítico, por supuesto. Por eso que él pudo ir a ponerse de acuerdo con los sumos sacerdotes y todo eso. Él estaba acostumbrado a andar en el templo. Por eso que él buscaba la riqueza y los puestos y todo eso. Porque él tenía toda una previa, digamos, de conocimiento de ese mundo, ¿ya? Pero el punto de San Pablo es que él, con todo el conocimiento que tenía de la ley, pudo sentar después la primera teología cristiana. Porque el mayor problema es que los apóstoles y todos los primeros cristianos vivían la fe, pero no sabían expresarla en forma filosófica. Y en ese tiempo, en el mundo greco-romano, lo más importante era la manifestación filosófica, ¿ya? Y entonces vamos a tener que dentro, inmediatamente después de los apóstoles de la muerte de San Juan, van a venir los primeros grandes obispos que van a estudiar, ¿no es cierto? Y van a dar razón filosófica de la fe. Y eso van a pasar 400 años en que estos obispos, normalmente eran obispos, ya grandes santos, que van a proponer, ¿no es cierto?, esta teología. La teología que después la Iglesia va a tomar, una teología filosófica, ¿ya? Bueno, como ya estamos casi por terminar, ¿alguien más quiere decir algo? Andreita, quizás por eso entonces, pues Saulo, el primero que está destinado a trabajar con los gentiles, que teóricamente eran mucho más preparados y podían discutir o conversar de las bases de la fe de los judíos y llevarla después al cristianismo. Claro, mira, lo que pasa es que los paganos en un principio no entraban tan fácilmente a la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos que al principio tenían que seguir el catecumenado porque eran todos adultos y tenían que primero conocer lo que significaban las Sagradas Escrituras, porque no tenían idea de lo que significaba una Sagrada Escritura. No conocían un solo Dios. Entonces, es bastante difícil para los paganos entrar en el mundo del cristianismo y del judaísmo, o sea, del judaísmo primero y del cristianismo después. Entonces nosotros vamos a tener que, primeramente los que entran son los que se llamaban temerosos de Dios y los prosélitos, ¿ya? Estos dos términos que Lucas lo va a ocupar bastante, significan personas que son allegadas al judaísmo. Los prosélitos ya están circuncidados y los temerosos de Dios no están circuncidados, pero les gusta el judaísmo. Entonces, esos están en la sinagoga y esos son los primeros que entran desde, podríamos decir, venidos del paganismo, porque los proselitos y los temerosos de Dios vienen del paganismo. ¿Ya? Bueno. ¿Cuál es la frase? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
esto da origen a toda la teología del cuerpo místico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Saulo comprende que Jesús tiene, por así decirlo, se lo voy a decir, pero no es así exactamente, es como para explicarlo nomás. Dos versiones. Una, el Jesús de Nazaret que vivió en Galilea y que murió crucificado, etcétera, etcétera, pero también está en su cuerpo que es la iglesia. Entonces cuando le dice, ¿por qué me persigues? Saulo entiende que al perseguir a los cristianos está persiguiendo a Cristo. ¿Ya? Porque Cristo en el cuerpo místico está con su cabeza y con su cuerpo. Cristo en la cabeza y el cuerpo somos nosotros, la iglesia, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Es lo mismo que pasa con la Santísima Virgen. ¿Ya? Miren. En la vez anterior me parece que hablamos de esto, que la Santísima Virgen primero recibió el Espíritu Santo para ser la Madre de Dios. Eso es la encarnación. Esa fue su misión que le fue dada y que la cumplió a cabalidad. Y después, en Pentecostés, va a volver a recibir el Espíritu Santo. Y uno podría decir, pero si la Santísima Virgen no necesitaba recibir el Espíritu Santo porque ya era toda llena de gracia. Pero no, pues. Porque Jesús también recibió el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque Jesús como hombre necesitaba recibir el Espíritu Santo, que eso fue en su bautismo. ¿Ya? El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. ¿Ya? Y en el caso de la Santísima Virgen en Pentecostés, ella va a ser la madre, así como fue la madre del cuerpo de Jesús, hombre, también tiene que ser la madre del cuerpo místico de Jesús, que somos nosotros. Y la misión entonces es diferente. No es lo mismo crear un niño que formar una comunidad de creyentes. Porque ella pasó a ser nuestra madre. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Muchas? ¿Interrogantes? ¿Muchas? Les estoy abriendo los ojos igual que a San Pablo. Sáquense las escamas así. No, son bromas. No, pero sí. Es que ¿saben lo que pasa? Yo les voy a decir una cosa. Ustedes saben mucha Biblia. De verdad. Pero lo que yo les estoy haciendo ahora es hacerle la síntesis de las dendritas en el cerebro. ¿Ya? ¿Saben lo que son las dendritas? Yo tuve que estudiar las dendritas porque tengo un hijo con síndrome de Down. Entonces me tuvieron que explicar cómo era que funcionaba el cerebro. Entonces miren, el cerebro está hecho de unas células que tienen así como unos deditos, ¿ya? Y cada vez que va a haber una transmisión de de algo que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, de cualquier idea o de cualquier pensamiento o cualquier cosa que se nos ocurra, las dendritas se conectan así y entonces se produce una transmisión de corriente eléctrica que hace llegar las órdenes al cerebro, al resto del cuerpo, etc. Entonces, eso es lo que pasa ahora, que el Espíritu Santo está activando nuestras dendritas y todos esos textos que nosotros conocemos, porque los conocemos bien, ¿no es cierto? Pero no los hemos ubicado en un contexto como el que yo les estoy proponiendo. ¿Ya? ¿Sí? Porque yo creo que los textos todos los conocemos.
Siempre hemos escuchado que la Santísima Virgen recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, pero no hemos avanzado un poco más como para captar por qué. ¿Por qué recibió el Espíritu Santo de nuevo? ¿Ya? Es interesante, ¿no es cierto? Bueno. Como para cada misión, una llegada distinta del Espíritu Santo. Mira, en el caso nuestro, que nosotros hemos recibido ya 2 veces el Espíritu Santo, porque nosotros recibimos el Espíritu Santo para el bautismo y para la confirmación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que también se lo dije en otra clase, porque yo me acuerdo más o menos de lo que he dicho en las clases. No de todo, pero de muchas cosas. El problema mayor que tenemos nosotros es aceptar vivir los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Porque nos da mucho miedo de pensar qué es lo que nos va a pedir Dios con estos dones. ¿Ya? Y cada vez que nosotros estamos viendo, vemos muchas veces personas que tienen muchos dones y que son muy carismáticas y vemos cómo sufren. Entonces nosotros tenemos una asociación negativa de la recepción de los dones con respecto a lo que les pasa en la vida después, ¿ya? Pero cuando uno se abre a vivir la plenitud que Jesús nos ofrece a través del Espíritu Santo, entonces uno se vuelve más valiente y empieza a dejar que Jesús y que el Espíritu Santo inunden las profundidades de nuestro ser y van a ir desarrollándose muchos dones que el Señor nos ha dado y que nosotros como los talentos lo hemos escondido debajo de la tierra, pues. Entonces uno de repente no sabe porque nunca los desarrolló, esos dones que los tiene, pero que no los ha puesto al servicio de la iglesia por distintas razones. Hay muchas razones por las que uno puede no poner al servicio de la iglesia y del Señor los dones que uno ha recibido. Pero en el fondo, en la medida de que yo me voy entregando a Dios, Dios va a ir haciendo brillar los dones que me ha dado, porque ya me los ha dado con el Espíritu Santo que he recibido. Pero yo no los he activado. ¿Ya? Miren, yo era una persona tremendamente tímida, pero terrible, porque yo tuve un papá muy, muy autoritario que no nos dejaba hablar. Entonces, yo tenía mucho miedo de expresarme o de decir las cosas que yo pensaba. ¿Ustedes pensarían que yo era así? Entonces, lo que ustedes ven es la obra de Dios en mí. No soy yo, es la obra de Dios en mí. Porque uno tiene que ir dejando esos miedos, perdonando y ir avanzando en el camino de santidad que nos propone Dios. ¿Mm? Bien. Con la santidad no podemos jugar. Y es este tema de guardar los dones debajo de la tierra. ¿Ah? O sea, mejor no quiero saber de mis dones. Bueno, yo quise terminar el tema mostrándoles la predicación de Saulo en Damasco y Jerusalén, que es lo que viene inmediatamente a continuación de lo que hemos estado leyendo. Ah, se me olvidó, perdonen. Vamos a hacer una oración de cómo nos ha llegado el tema de Saulo y le vamos a decir al Señor como si estuviera presente y vamos a compartir unas 2 o 3 oraciones de los que quieran participar, ¿ya? Vamos a decirle al Señor qué me ha pasado con toda esta experiencia de Saulo, ¿ya? ¿Cómo la veo en mi vida? ¿Qué significa en mi vida esa transformación?
o qué es lo que me llama la atención, de lo que más me gustó, lo que menos me gustó de este texto, pero en forma de oración al Señor, ¿ya? Señor, yo te quiero dar gracias por todas las maravillas que tú hiciste en Saulo. ¿Cuánto tiempo lo estuviste preparando para su misión? Para una misión que iba a ser inmensa, inmensa, de fundar todas las iglesias del paganismo. Yo te quiero pedir que tú me envíes, así como enviaste a Pablo, a los lugares que tú necesitas en que yo esté. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién se atreve? Señor, yo te quiero agradecer el ejemplo de valentía que tuvo Saulo para abrirse a algo tan inesperado como lo que, como lo que fue su transformación. Tiene que haber sido muy valiente. Sí. Pídele la misma valentía. Te pido, Señor, que tener la mitad de la valentía, un cuarto de la valentía que tuvo él. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. ¿Nadie más se entusiasma con decirle una oración? Ya, a los que tienen cuaderno les pido que la anoten, ¿ya? La que hayan hecho en su mente. ¿eh? Ahora vamos a hacer la contemplación. Tenemos que mirar, tratar de ver el acontecimiento. No lo voy a leer todo el capítulo 9 porque es mucho, ¿ya? Cierren sus ojos, cierren los libros, la Biblia, todo. Y vamos a ir tratando de imaginar cómo fue este suceso, ¿ya? Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era nunca. como era en Como el era en el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. También aquí vamos a dar tiempo para que unas 2 personas puedan compartir su contemplación si quieren. Yo vi muy poquito, vi la luz brillante, brillante y el golpe en el suelo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si alguien más quiere compartir, abra su micrófono nomás y habla. Me sentí entre el grupo de acompañantes de Saulo, que quedaron poco menos que espantados y con la boca abierta de contemplar una escena en que no entendían nada y no veían nada claramente, solo escuchaban algunas cosas. Y me parece que muchas veces estoy así. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Yo vi a Saulo muy turbado, muy desconcertado. Y le pido al Señor que me guíe, que me use y poder ver esos dones que a veces los tengo escondidos o yo misma los escondo y no los quiero ver. Eso. Te lo pedimos, Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Ahí tenemos ya terminada la lección con los 4 momentos, ¿ya? Lectura, meditación, oración y contemplación, ¿ya? Vamos a terminar entonces con la predicación de Saulo en Damasco y en Jerusalén, y con eso terminamos la... ¿Alguien quiere leer? En el capítulo 9, 19, 30. ¿Leo? Ya. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlo a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundido a los judíos que vivían en Damasco, demostrándolo que Jesús es el Mesías. Saulo escapa de los judíos. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de salida de la ciudad para matarlo. Pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Cuando Saulo llegó a... Hasta ahí. Entonces aquí tenemos la primera predicación de Saulo después de su conversión, de su transformación, ¿verdad? En Damasco. O sea, él inmediatamente después empezó a predicar, ¿ya? Y tanto así que lo querían matar, ¿ya? Ahora sigue, por favor. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles.
Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego. Pero estos procuraron matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Ya. Entonces aquí ya vemos que va a Jerusalén a conocer a los discípulos, está con ellos un tiempo y después entonces nuevamente lo han querido matar y deciden mandarlo de vuelta a Tarso. Ahí va a estar un tiempo, así que la próxima clase vamos a ver a otros apóstoles en estas mismas fechas, ¿ya? Paralelos a esta primera transformación de Saulo, ¿ya? Entonces dejamos hasta aquí y nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿no? Espero que les haya Muchas gracias, Andrea. profundizado el tema y que lo podamos llevar a nuestra vida. Nos despedimos del Señor entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nos vemos entonces el próximo miércoles. La próxima semana. Gracias, Cuídate, Andrea. que estés muy bien. Besito para todos. Estupendo. Ya. Gracias. Nada.